Listo. Entonces, para la clase de hoy, vamos a ver la regla de Laplace. La regla de Laplace, ¿en qué consiste? No sé si ya la habían visto antes, pero pues es sencilla. Es la regla que permite calcular la probabilidad que tiene algún suceso. Nosotros estamos trabajando con sucesos y eventos y ahora vamos a calcular qué probabilidad tienen esos eventos. Anteriormente veíamos que teníamos un evento y al hallar teníamos un espacio muestral y al hallar el evento, entonces ustedes definían la probabilidad, no me decían cuál era, sino cuáles casos eran probables de que sucediera. Como teníamos las cartas de póker, entonces la probabilidad de que sacaran una carta de corazones, entonces ustedes me mostraban cuáles eran. Con esta regla de Laplace vamos a mirar exactamente que vamos a sacar un porcentaje, que vamos a sacar un valor, vamos a cuantificar esa probabilidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver que los sucesos elementales sean equiprobables, o sea que todos los resultados tengan la misma probabilidad. Pueden haber casos en los que sucedan así. Entonces vamos a mirar nuestra fórmula, que la probabilidad está medida por los casos favorables, o sea, los casos que se están dando, y la dividimos en los casos posibles. Esto nos da un número siempre 0 punto algo. Esto siempre lo vamos, la probabilidad siempre la vamos a mostrar, a dimensionar en tanto por ciento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos por 100 y ya tenemos nuestro porcentaje. Para ello tengo estos ejercicios que nosotros estamos haciendo la clase pasada, ¿listo? Y vamos a calcular todas estas probabilidades. Ah, no, los sucesos no, permítame un segundito, que para eso solo vamos a hallar los eventos. Estos no, los sucesos no hay necesidad. Vamos a agrandar un poquito más esto. ¿Listo? ¿Acá me ven? ¿Ven la pantalla? Está cargando, pero ahora sí ya. Ahora sí. Ahora sí. Entonces vamos a trabajar con estos eventos. Entonces, en un juego de póker solo seleccionamos las cartas de los palos negros. Entonces, el espacio muestral, ¿cuáles eran? Del as hasta la K de trébol y del as hasta la K de picas, ¿cierto? Eso los teníamos, que los hicimos con dibujitos, que los hicimos con las cartas, en fin, ¿cierto? Pero ahora yo les pedí hallar estos eventos. Entonces, obtenme una carta con el número 8. Entonces, transcribiéndolo un poco más a probabilidad, debemos decir cuál es la probabilidad de que de todo este espacio muestral obtengamos una carta con el número 8. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dijimos que vamos a hacer, nuestra fórmula nos dice que son los casos favorables dividido en los posibles casos. Entonces, acá, ¿cuántos casos tenemos? ¿Cuántos casos favorables tenemos? Esta es la probabilidad de A. ¿Acá cuántos casos favorables tenemos? Estos son los casos favorables. 2. 2. Y los dividimos en cuántos posibles casos. ¿En 2? No. No. ¿En cuántos? ¿En 26? Perfecto. 26, ¿por qué, Jason? Porque es el número de cartas que tenemos. Perfecto, porque es nuestro espacio muestral. Hagamos de cuenta, esto lo vamos a dividir. Los eventos los dividimos en el espacio muestral. O sea, traducido de esa forma, es así. ¿Listo? Entonces tenemos que 2 dividido en 26 nos da... ¿Cuánto nos da? Dime. 13. ¿Segura? 2 Si dividido en tienes 2 manzanas, Ah, tienes que dividir en 26 0,07. personas. perdón. 0,07.
Sí, perfecto, 0,07. Eso es lo que yo les decía, la probabilidad siempre les va a dar entre 0 y 1. Siempre les va a dar entre 0 y 1. Esto es como, ¿se acuerdan que hacíamos la frecuencia relativa absoluta? Siempre iba a dar entre 0 y 1, que ya 1 era cuando ya estábamos en la última suma de la última clase. Entonces, por eso esto lo tenemos que expresar en tanto por ciento, porque yo no les voy a decir, hay una probabilidad del 0.07. No, uno siempre, ¿qué hace? Uno dice, hay una probabilidad del 7%, pero ¿cómo hago para convertir este 0,7 en 7%? ¿Cómo así, profe? No entendí. ¿Yo cómo hago para pasar este número multiplicando, decimal a un porcentaje, a un tanto por ciento? es multiplicando, ¿no? Perfecto, Multiplica por- multiplicando por cuánto, Cris. Multiplicando por 26, creo. ¿La cantidad? No, multiplicado por el 100% y dividido en 26. Perfecto, no, solo multiplicado por el 100%. Solo lo voy a multiplicar por el 100%. Entonces, ¿esto qué hace? 0.07 lo multiplico por el 100%. ¿Y cuánto me va a dar? 7%. Perfecto. Este va a ser mi 7%. ¿Listo? Entonces, ya cuando yo les diga, tenemos este espacio muestral, tenemos nuestras cartas de todos los palos negros, y necesito que me hallen la probabilidad de obtener una carta con el número 8. Entonces, ustedes ya me van a decir, pues el 7%. ¿Listo? No me van a decir 2 de 26, no, porque ya sabemos que la probabilidad siempre se expresa en tanto por ciento. ¿Listo? Ahora vamos con esta siguiente probabilidad. Obtener una carta con una letra. Entonces vamos a hallar la probabilidad del evento B. ¿Cuál será? 6, ¿no? ¿Cuántos casos favorables tengo yo? 6, 6. 8. 1, 8. 2, 3, 4, Exactamente, yo simplemente cuento cuántos casos hubo favorables. Entonces, 8. ¿De cuántos? ¿De De cuántos? de 26. De Perfecto. 26. ¿Cuánto me da eso? ¿Profe, me escucha? Sí, Oscar. 0,30. Perfecto. 0,30 se expresado en tanto por ciento, ¿cuánto es? 30. 30%. 30%. ¿Qué hago yo con el 30%. 30%? Voy a correr la coma, los espacios necesarios, cuántos ceros haya. Si hay 2 ceros, miren, si se fijan acá. Si se fijan acá, miren. Tengo el 0,7. Uy, esto está mal. Tengo el 0,7. Tengo acá el 0,7, ¿cierto? Y para multiplicar por 100, ¿qué hice yo? Correr la coma 1 y 2 espacios. Y como los ceros a la izquierda no tienen valor, entonces sería que me quedó solo el 7. Y como multipliqué por tanto por ciento, entonces me quedó el 7%. ¿Listo? Entonces esa multiplicación no la podemos volver muy práctica simplemente corriendo la coma. Si yo les hubiese dicho multiplicamos por 1000%, ¿cuánto nos hubiese quedado esto? 70. Señora, Perfecto. Muy bien, Cristian. Si yo les hubiese dicho multipliquemos por el 1000% de 0,07, nos hubiese quedado el 70. 70. Si les hubiese dicho por el 10.000%, 700, ¿no? 700. ¿cierto? Muy bien. Eso. Entonces, eso quiero que me entiendan como la lógica de cuando multiplico. Y asimismo, cuando divido. Si estoy dividiendo, en este caso, voy a dividir el 7% en 100, entonces, ¿qué hago? Pongo una coma a la izquierda y pongo 2 comitas. Y me queda el 0,7. ¿Listo? Para Profe, yo no entiendo. Esto, a ver, acá les estoy explicando para que ustedes no tengan que hacer la multiplicación por 100 siempre en su calculadora o que la hagan manual ahí en su cuadernito. Simplemente cuando voy a multiplicar por 100, al número que yo tengo, le corro la coma a la derecha cuantos ceros haya. Como el 100 tiene 2 ceros, yo pongo la coma 1 y 2 veces, la corro 2 veces a la derecha. Entonces me va a quedar 007, pero el 007
es el mismo número que yo diga 7, ¿cierto? Entonces es 0,7%. Hagamos aquí un ejemplito chiquito. Si yo les digo 0,05 multiplicado por 100, ¿cuánto sería sin tomar la calculadora? 5%. 5%. ¿Por qué? Porque es que yo corre la coma 1 y 2 ceros. Entonces me quedo acá. 0,05. Este puntico ya no me quedo acá. Entonces el 0,5 es decir, bueno, y esto es un porcentaje, ¿no? Y es decir que me quedo el 5%. Pero si voy a hacer lo contrario, si yo digo a 5 lo quiero dividir en 100, entonces, ¿qué hago? Recuerden que la división es la inversa de la multiplicación. Si al multiplicar corre la coma a la derecha, entonces al dividir, ¿hacia qué lado corre la coma? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, como necesito dos posiciones, voy a poner 2 ceros, ¿cierto? Voy a poner los 2 ceros y luego pongo el 5. Pero entonces acá, en este caso, mi coma estaba acá después del 5. Entonces ahora le voy a correr 1 y 2 posiciones. Entonces me va a quedar en 0,5. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señora. Esa es para que ustedes vayan cogiendo como esa dinámica y no tengan que estar buscando calculador, estar ahí dando el cuadernito con estas operaciones que a veces no son tan necesarias. ¿Listo? Sino que simplemente las podemos hacer acá muy rápido. Ahora, vamos a continuar. Listo. Entonces, vamos a hallar nuestra probabilidad C. La probabilidad del evento C. Obtener una carta con un número impar. ¿Cuántos casos favorables tengo acá? Favorables es los que pueden suceder. Entonces tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Entonces venimos acá, 8 y lo dividimos en ¿cuánto? 26. 26. Siempre vamos a dividir en la cantidad de nuestro espacio muestral. ¿Listo? 26. ¿Cuánto nos da? Miren, nos da exactamente la misma, 0,30. ¿Cierto? O sea, un 30%. Ahora seguimos. La probabilidad de mi evento D. Obtener una carta con un número par. ¿Cuántos casos tengo acá? 10. 10. ¿Y cuántos posibles casos tenía? 26. Perfecto. Que al hacer la operación, ¿cuánto me da? 0.38. 8. ¿Seguros? Sí, señora. Ah, sí, señora, qué pena. Y luego, ¿qué hacemos? Lo expresamos en tanto por ciento. 38 lo multiplico por 100. O sea, corro la coma 2 veces que me da 38%. 38%. ¿Listo? ¿Sí ven que no es difícil? Aquí, como es un conjunto vacío, pues hay 0% de probabilidad porque no va a ocurrir nunca. ¿Listo? Cuando sea un conjunto vacío, siempre va a ser el 0%. ¿Listo? Que es el mismo vacío, el mismo 0. ¿Listo? Luego, nuestra probabilidad del evento F. 13. Cartas. Aquí tenemos, ¿cuántos casos favorables? 13. 13. Y los 13. dividimos en 26. 26. 0.5. 0.50. 25. ¿Qué expresado en tanto por ciento? 50%. Profe, a mí me dio 0.5. Ah, listo, no hay problema. Puede ser 0.5 o 0.50, igual va a dar el 50%. ¿Cuándo nos va a dar el 5%? Cuando nos dé el 0.05. ¿Listo? Eso sí es un 5%. ¿Listo? Pero como acá el 5 está procedido de la comita, cuando corramos la coma 2 veces, entonces nos va a tocar poner ahí un cerito de más. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Entonces, para todos, ¿está claro? Sí, señora. Sí, señora. La probabilidad es muy bonita, es algo sencillo y es muy, muy bonito. Entonces, bueno, permítame un segundito, voy a traerles aquí unas carticas para hacer un ejercicio práctico.
Profe, eso tenemos que escribirlo todo en el cuaderno. Dime. Todo eso toca escribirlo en el cuaderno. Claro. Pero, No, pero me lo envían en el transcurso del día. Sí. Pero, profe, digamos, no podríamos colocar digamos, un título como solución de ejercicios anteriores con otro, no sé. Eso, como Porque este como ejercicio usted hemos ya lo copiado. tiene en su cuaderno, usted simplemente le agregan esto. ¿Listo? Lo de la regla de la plaza sí lo tienen que escribir solito. ¿Listo? ¿lo que está en solo en rojo, profe? ¿Nomás? Sí. Pero la regla de la plaza, si me hacen un favor y me lo escriben aparte para que ustedes no se les olvide. Bueno, esto. Eso ustedes sí me lo escriben en sus cuadernitos bien. Bueno, entonces si ven acá mi pantalla, miren acá. ¿Qué cartas tenemos? Tenemos un 4 de diamantes, un 3 de corazones, un 4 de picas, un 3 de picas, una K de trébol y un 4 de trébol, ¿cierto? Señora. Cristian Piratoa, ¿cuál es la probabilidad de obtener una carta de picas? 2. 2. Sí, que sería ¿Esa es la 4. probabilidad? No, es ahí me estás definiendo cuál es la estás definiendo cuáles son los eventos. Los eventos hay 2, ¿cierto? Que es 4 de picas y 3 de picas. Pero ¿cuál es la probabilidad? Lo que acabamos de hacer. Claro. Vamos. ¿Cuántos casos favorables hay? 2. 6. No, Así a se. favorables. Favorables son que se dé la probabilidad. Entonces, favorables hay. Me puede salir 4 de picas o me puede salir 3 de picas, ¿cierto? Entonces, tenemos 2 casos favorables. Ahora, ¿cuáles son los posibles casos que tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hago? Lo divido. Ajá, muy bien, los divido. ¿Qué divido en qué? 2 dividido 2 6. dividido 6. Perfecto. ¿Cuánto me da? 0,3. Dime. 0,3. 0,3. ¿Y en tanto por ciento cuánto me da? 3%. 3%. ¿3%? 33. 33%, porque claro, yo cuando divido me da 0,33 y 33 multiplicado por 100 me da 33%, listo. Vámonos con Jason. Señora. Probabilidad, ¿qué probabilidad? Listo, no los casos favorables. ¿Cuál es la probabilidad de que yo obtenga una carta de diamantes? 1. No, ¿cuál es la probabilidad? No cuántos casos favorables. Vale. La probabilidad sería de 16,5. 16,6%. Perfecto, muy bien. Catherine. Catherine, ¿estás? Señora, profe, ¿Cuál es la señora. probabilidad de obtener una carta con un número 4? ¿Con número qué, profe? Mi nombre 4, es con número 4. ¿Número qué? 1, 2. ¿Segura? No sé. A ver, Pues que cuando no vamos se a ve hacer las abajo. probabilidades, Es que ¿qué se hacemos? escucha como raro, no sé si soy yo. A ver, espéreme un segundito. A ver, cuando vamos a hallar la probabilidad, siempre miramos cuáles son los casos favorables y cuáles son los posibles casos. Los posibles casos, ¿cuántos son? ¿Cuántas cartas tengo? Sin mirar cuáles son. 6. 6, ¿cierto? Y ahora los posibles casos, los casos favorables son solo los que me coincidan con la que yo te dije. Yo te dije que yo obtenga un número 4. ¿Cuál es? Entonces es una, porque solo hay una carta 4. ¿Solo hay una? ¿Esto qué es?
Esto es un 4 de diamantes. Esto es un 3 de corazones. Esto es un Hay 4 de 4 diamantes, 4 de picas, 4 de picas, diamantes, ¿y cuál es la otra? Entonces serían 3. tres, ¿cierto? Podemos. Hay 3 posibles casos, ¿cierto? 3 casos favorables. ¿Qué haces con esos 3 casos favorables? No sé. ¿No sabes? A ver, venga a ver. Onyx, Se divide, ¿no? Sí, señora. hermosa. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una carta que tenga un número 4? 3. 3, pero esos son los ¿Qué casos dice? que hay. Esos son los casos favorables que habría, ¿cierto? Sería 3 dividido en 6 por 100, ¿no? 50 ese. Perfecto, el 12, ¿no? 50%. Y si miramos, claro, hay la mitad de las cartas de número 4. Entonces tenemos la mitad de probabilidad, o sea, el 50% de obtener una carta con un número 4. Sebastián, ¿estás? Sí, profe. Listo, Sebas. Dime, ¿cuál es la probabilidad de obtener una carta con una letra? Espere, profe. Sería entonces 1 dividido 6, Perfecto, ¿cuánto me da? sería 0,16 Ajá, ¿y en tanto por ciento? y ahí por 100 Ujú. sería 16%. 16%, perfecto. Entonces la probabilidad de obtener una carta que tenga una letra es del 16%. Muy bien, Sebas. Por ahí vi quién más tiene carticas. Jason, ¿te vi con cartas? ¿Se fue? Sí, correcto, acá estoy. Hágame un favor. Los tengo. Me le va a dar un ejercicio a Cristian González. Saca un número de cartas X, las que tú quieras. Y le vas a plantear un ejercicio a Cristian González. Cristian González. Sí. Todos atentos. Estoy poniendo puntos a las correcciones bien. Bueno. Espera. A ver. Un momento. Déjame si quieren, dejo de compartir pantalla para que todos puedan ver grandecito ahí. Sí, ahora sí, profe. Listo. Ahí tenemos las cartas. Dale. Dale la probabilidad a Cristian. Cristian, ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta de trébol? Profe, yo no sé cuáles son los tréboles. El trébol tiene 3 bolitas y una. Eso, miren. Eso, perfecto. Son estos los tréboles. Listo, gracias. A ver. Profe, Jason se quedó quieto ahora. Lo veo quieto. Ya volvió, profe. Listo, ya está, míralo. 3. 3, pero esa no la No, la probabilidad. casos favorables. Espere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 3 por 8. 3 por Digo, 3 dividido 8 por 100%. 37%. Listo. Perfecto, muy bien. Ahora está ¿Por qué por Profe, 8? una pregunta. claro. ¿Por qué por 8? No entiendo. Muestra las cartas, Jason, otra vez. No las mezclaste. No. Cuenta cuántas cartas tiene. 8 cartas, ¿sí? 8 cartas, ¿listo? Entonces siempre vamos a dividir Profe. en nuestro espacio muestral. En este caso, el espacio Profe. muestral de Jason era 8. El mío eran solo 6.
Pero entonces Jason quiso poner 8, entonces su espacio muestral, o sea, los posibles casos que había eran 8, pero los casos Ah, ok. favorables en realidad eran solo 3. ¿Listo? Ahora, Juan Pablo, ¿estás? Profe, una pregunta. Claro. Sí, Bueno, a Cristian sería 3 dividido entre 8 por 100 no da 37.5%. Ahí le falta un punto 5. Ah, listo. ¿No? Ojo, sí, cuando nos da exactico, tenemos que darlo el exactico, ¿listo? A veces nosotros tomamos solo el primero, el segundo decimal, pero hablando de probabilidad, tomamos el valor exacto, ¿listo? O sea que pero muy toca bien. también Muy poner el bien, 37.5. sí, 37.5%, ¿listo? Ah, listo, profe. Juan Pablo, ¿estás? Sí, señora. Listo, dale, Jay. A ver, ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta de corazones? A ver. ¿Juan Pablo está ahí? Ahora les tengo. Sí, es 28,5. Correcto. 8,5. ¿Cuánto? Sí, señor. ¿Tú qué le dijiste? Tengo 7 cartas. Ay, qué pena, estaba disminuyendo. Ah, perfecto. Muy bien, Juan Pablo, perfecto. Ahora a Nicole, a Lugo. Un momento. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una carta de picas? Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuál es el que te... ¿Esto suma puntos positivos? ¿Responder? Claro, eso es nota. Por los puntos de. Recuerden que en la reunión se habló que la nota se va a sacar de acuerdo a la participación en clase. A ver, Lugo. Profe, aquí los que tiene. Yo también lo tengo. Lugo. ¿Nada? Nicole, ¿estás ahí? Yo creo que no está. Vamos con Alejo Osorio. A ver. Ya. A ver, Alejo. ¿Está o no está? Bueno, empecemos a ver si están. Chicos, si no contestan, no se les vale ni asistencia ni participación. Nada. ¿No? Recuerden que que si les falla el micrófono pueden escribir por el chat. Entonces no han escrito. 3, 2, 1. Nada. Gina. En serio, profe, que es la misma probabilidad, pero es que cambió las cartas. Otra. Gina está así. Por ahí. Señora, sí, señora. A ver. Jason. Sila. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cartas de corazones? Listo, profe. Listo, profe. 33,3. Perfecto. 33,3. Muy bien, Gina. A ver, Ladino, ¿estás? Sí, señora.
Listo. Más carticas, más carticas, Jason. Mándemele otras 2 o 3 o 5. Toda la vara. Qué violencia. Profe. No, hay que cambiar un poquito la situación. Uy, pero al llegar a esos extremos. El ejemplo lo hice con 26. Perfecto, qué bonito se ve. Listo, vamos, Jason, dila. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una carta roja? A ver, ¿Cuánto? 55.5%. ¿Seguro? ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos posibles casos? 5, profe, o son 6. A ver. No, pero primero, ¿cuántos posibles casos? ¿Cuál es el espacio muestral ahí? 9. 9, ¿listo? Ahora, ¿cuáles son los casos favorables? ¿Cuántas cartas rojas hay? 6. Claro, entonces, ¿qué haces? 9 dividido entre 6 o 6 dividido entre 9. 6 dividido entre 9. Recuerda que siempre son los posibles casos divididos en el espacio muestral, en el tamaño muestral. Entonces sería 66.6%. Perfecto, muy bien. Listo, vámonos con... ¿Cansado? Santiago, ¿estás? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿cuál es la probabilidad de obtener una carta negra? ¿Cuál es? ¿Cuántas negras hay, profe? Sí, ¿cuál es la probabilidad de obtener una carta negra? No importa que sea de picas, no importa que sea de trébol. Sí, pero ¿cuántas negras hay? O sea, es que yo no estoy del comienzo porque el internet estaba fallando. Entonces, hace poquito. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que mirar cuál es el espacio. ¿Cuántas cartas tenemos? 9. Listo, 9. Entonces, ese es el denominador. Y el numerador son las cartas que apliquen a esa consigna que nos están dando. ¿Cuáles son las cartas que aplican? Las cartas negras. El 5 de picas, la J de picas, el A de tréboles. Entonces, ¿cuántas son? Y ahí sí ya esa es la división. O sea, sería 9 entre 3.